¿Cómo están? ¿Cómo se topan? Hoy hablaremos de procesos con Alejandra Barrera, psicóloga de la Universidad Nacional. Hola Sebastián, ¿cómo te topas? Muy bien, me robaste la línea, ¿sí sabes? Tenía que decir eso, ya corta el podcast. ¿Cómo estás, Alejandra? ¿Verdad? ¿Cómo te topas el día de hoy? Bien, pues estoy muy contenta de estar aquí, la verdad me parece un muy bonito proyecto y me parece que es un muy buen ejemplo para el tema que me pusiste el día de hoy. ¿Sí? Entonces, te agradezco mucho la invitación. Procesos, porque este tema lo vivimos todos, ¿no? Ujú. Todo, en realidad todo es un constante proceso. La vida, el mundo, no sé, todo es un proceso. Pues son varios al tiempo, ¿sí? Como que en todo el tiempo están sucediendo procesos en simultáneo. Ujú. A veces uno como que se concentra solo en uno. Entonces yo a veces pongo este ejemplo de una silla con una sola patica. No sé si te ha pasado. No, ¿cómo es Como una que, silla? ¿Se cae? claro, se cae Es una uno, silla mocha. pero no sé si te ha pasado a ti que pones toda tu vida Ajá. en una sola cosa. Y esa es la silla con solo una patica. Es solo un proceso, pareciera. Pero nosotros como seres humanos al tiempo tenemos muchos procesos. Entonces, procesos amorosos, procesos educativos, procesos de mi crecimiento como persona, procesos de la comida, de la salud, del deporte. Entonces, si mi sillita tiene seis paticas Sí. y se me cae una, resulta que me echaron de la U, ¿sí? Resulta que pasó eso, pues mi sillita igual va a continuar, ¿sí? Mi vida no se cae. Ok. Pero cuando nosotros ponemos todo en una sola cosa, en un solo proceso, si eso se nos cae, pues la frustración va a ser mucho mayor. ¿Te echaron de la U? No. No. No, es que lo dices convincente. Porque trabajo con estudiantes. En, Y sé que es en difícil. realidad, trabajas en la Nacional, ¿cierto? Sí, trabajo en la En Nacional. esos, también como en el proceso de los jóvenes, ¿sí? Exacto, entonces los escucho mucho esa frustración, precisamente, por ejemplo, de perder una materia. En realidad las dos van de la mano, la frustración y los procesos, ¿no? Sí, totalmente. Yo te quería preguntar, ya que tocabas diferentes temas, ¿cuál crees que ha sido tu mejor proceso o el proceso que te ha hecho mejorar más? Pues yo he tenido muchos procesos en la vida. Justamente hace poco me ponía a pensar sobre la persona que era yo hace unos 10 años, ¿sí? Y soy muy diferente. Eso no quiere decir que sea mejor o peor. He aprendido muchas cosas diferentes a otras personas, pero bueno, insisto, eso no quiere decir que yo sea mejor o peor. Cuando tú me dices el mejor proceso, es como, no sé, podría decir la universidad, el estudiar. Para mí, desde que era muy chiquita, mi mamá lo podrá decir, siempre me ha gustado estudiar. Entonces soy una persona que le gusta mucho eso, como estar en constante evolución. Eh, y en general estudiar, por ejemplo, ahorita yo te contaba que estoy como todo en un proceso de formación terapéutica, Sí. entonces ahí aprendí un montón de mí y de mis procesos como tal, entonces todo lo que tenga que ver con el estudio, con el cambiar, con el mejorar, siento que ese es como mi mejor proceso. O sea, pero tú sí crees en que, o sea, hay un punto que dice que un proceso nace de la frustración, ¿tú crees eso? ¿Cómo así? ¿A qué Pues te refieres? me refiero, no sé, a veces hay gente, digamos, que no se le dio una cosa. Okay. Digamos, yo quería, no sé, salir con una chica, no se me dio. No se me dio, al final no se me dio. ¿Te pasó? Sí, me pasó. Pasó muchas veces hasta que llegué el proceso. Hasta que aprendiste el proceso. Hasta que aprendí el proceso, de Si hecho. me dicen que no me voy. No, pues tampoco, no es que fuera un acosador, no, eso nunca. Sino, digamos, el proceso de que no era el fin del mundo, ¿sí? Y de concentrarme en mis cosas a final de cuentas, en lo que en realidad era importante y no dejarme frustrar por eso. Sí, me llevó a otro proceso, a crear como una personalidad a raíz de eso. Ok. ¿Sí? Yo creo, si te estoy entendiendo bien, que la frustración hace parte de los procesos. Ok. La frustración hace parte de la vida en general. Desde que nacemos, ¿no? ¿Tú Ujú. cuándo has visto a los niños nacer sin llorar? Uf, no sé, nunca, no he visto ni Estábamos súper tranquilos en la panza de la mamá y nos dicen, nos hey, vaya sacan, al sí. mundo, frústrese. Y luego somos unos niños chiquitos que, pues eso pasa mucho en los seres humanos, ¿no? Dependemos de otras personas. Ujú. Entonces desde muy chiquitos estamos en esos procesos de frustración y todo eso. Claro, la frustración hace parte de la vida. ¿Con qué no estoy tan de acuerdo yo? Con esta como concepción a veces de sufrir de más, ¿sí? Ok.
como que a veces las personas creen que por sufrir demasiado y todo eso, como que están siendo mejores. Y para mí, desde mi concepción, Se victimizan, ¿sí? no creo que se victimicen, sino Ok. es como esta de la cultura del esforzarse, pero ya como demasiado. No sé cómo decirlo. Ponerse la camisa. Como ponerse la camiseta, por ejemplo, en una empresa, ¿sí? Ok. Y como, no, tú tienes que esforzarte más y no sé qué y tal, pero tú estás haciendo lo que puedes, ¿no? Te lo decía ahorita, es como, yo siento mucho esto ahora del no sentirse suficiente. Entonces como que haces una cosa, haces la otra y nunca es suficiente para la sociedad. Porque es que, ¿sabes qué pasa? Antes nosotros éramos, ¿yo con quién me podía comparar? Con mi primo, con el amigo del barrio y ya. Y ahora somos miles de personas. O sea, yo comparezco mucho a los jovencitos, no estoy diciendo que sea vieja, pero yo no crecí con las redes sociales. Ok. Pero tengo un hermanito que sí creció con las redes sociales y la frustración que él tiene al compararse con miles de personas todo el tiempo, donde tú ves que un niño a los 13 años ya tiene una casa a veces, ¿no? O sea, es como, Sí, y a por mí, ¿por ejemplo, qué no? que a Entonces los tengo que 22, sufrir, sí. sufrir y sufrir y sufrir para lograr eso, no estoy de acuerdo. Es como que hay que lograr un punto de equilibrio donde tú pones hasta donde hay que esforzarse, claro Ajá. que sí, yo no digo que no. Pero entonces hasta dónde es esfuerzo y hasta dónde es volverme mierda. En realidad lo que resaltas es muy chévere porque sí, digamos que vivimos como en una sociedad que impulsa mucho la productividad y una Totalmente. productividad innecesaria a veces, que te pone a compararte, no sé, por ejemplo, no sé si has visto, yo no utilizaba mucho TikTok, pero lo descargué pues para subir lo del podcast, todo lo del medio de comunicación, y me aparece, no sé, un niño, un tipo español con 22 años, que se volvió millonario vendiendo criptomonedas, no sé qué más vainas. Y en realidad empieza como, uff, ¿qué estoy haciendo? Sí, yo tengo 22 años y yo como, uy, con mis 22 años y no ¿Quieres? tengo esto, me empiezo a comparar Y ahí por eso cuando tú me preguntas cuál es tu mejor proceso, para mí de una sonó a la comparación, ¿cierto? Ujú. Porque tú mismo lo estás diciendo, ¿yo qué estoy haciendo? Estoy haciendo un montón de cosas. Lo que pasa es que si te comparas con un man que pues tiene un montón de dinero y todo eso, es como si tu proceso no fuera válido. ¿Y por Sí, quién dice que tu proceso, el de haber estudiado, el de formar el podcast, no es igual o más valioso que el del man que tiene 200 millones Sí, de y en pesos? realidad es que no nos podemos comparar porque son Exacto. realidades diferentes, o sea, no es la misma cosa España a Colombia o cosas así, que así no resalten tantos, son puntos claves. ¿sí? Claro. Entonces no es como compararse, en realidad pienso que está muy mal la idea de compararse, pero es la idea que te están vendiendo las redes sociales y Las el redes. mundo como tal ahorita. Sí, no, totalmente, y eso a veces es muy difícil de manejar, por eso lo decía yo ahorita con mi hermanito que lo estoy viviendo, con los chicos que veo en consulta en varias ocasiones. Los procesos como que ahora son entendidos como que no deberían ser con sufrimiento, ni un poquito. Por eso digo, para mí no es ni lo uno ni lo otro, entonces tampoco es esta concepción exagerada a veces de los adultos, más adultos, que es como, ay, pero como a mí antes me tocaba así, y yo no lloraba y no hacía nada de eso, y vas y tú lo ves y su gestión emocional es malísima, ¿no? Es como que un papá Se que irrita con se irrita con facilidad, a cada rato le está gritando al hijo y no sé qué. ¿Quién dice que él está bien y el niño que está llorando por todo no está bien? Sí, sí. Por eso digo, no es ni lo uno ni, Ni lo lo otro. otro. Porque entonces lo otro que me encuentro es el otro punto de, es que yo nunca puedo fallar, o sea, no me puede ir mal, no sé qué, o sea, no resisten un poquitico de frustración. Uy, digamos que yo sí, no es que no resista la frustración, sino pienso que no me tiene que afectar. No sé si sea una idea mala o una idea buena. Dentro de mi actitud es que en realidad pasó algo, listo, ya pasó, lloré un día, pero ya, de una, Hagamos otra cosa. hagamos otra cosa. Sí, en realidad, Esos son mecanismos, son diferentes mecanismos y todos los seres humanos tenemos mecanismos diferentes para afrontar las cosas que nos ocurren. A veces las cosas son tan grandes que el mecanismo que yo utilizo realmente, que por ejemplo el tuyo es no poner atención, no alcanza. ¿Y si te ha pasado que generalmente tú puedes hacer eso, pero llega una situación que tú dices, parce, llevo años, llevo meses tratando como de no pensar Como una en eso? crisis, Ajá, sí. como una crisis muy grande. Entonces es algo que también puede pasar. ¿Qué te iba a decir yo al respecto? Si es bueno o es malo.
para mí, y lo que se ha encontrado generalmente en las investigaciones, es que todas las emociones sirven para algo. Tú podrías decir, ¿yo para qué quiero la frustración en mi vida, cierto? O sea, si lo único que hace es hacerme sentir mal, ¿cierto? Pero hay una función ahí y es aprender, ¿sí? Si tú no sintieras ese malestar, pues vuelves a hacer lo mismo. Sí, pues sí, en realidad sí. Ya que hablabas de crisis, ¿cuál ha sido tu peor crisis? ¿O Esas cuál ha sido preguntas. tu crisis así? El poner los grados me cuesta, pero creo que, a ver, O la crisis de que más te acuerdes que... una crisis que me acuerdo mucho, me suena ahorita con esto que estamos hablando, es una vez que me quedé sin trabajo. Yo me mantengo sola hace tiempo, después de que mami pues me ayudó con la universidad y todo eso, yo empecé a trabajar. Sí, Y resulta que renuncié a un trabajo bueno porque me salió otra oportunidad, pero finalmente ese otro trabajo nunca salió. ok. Y me quedé como 3 meses sin trabajo y pues yo tenía que mantenerme sola y todo eso, entonces fue una crisis Entraste como súper en grande. crisis, Pues tanto claro, económica, emocional. económica, emocional, porque aparte yo sentía que había tomado una muy mala decisión. Entonces era una crisis como conmigo misma De de por qué lo hice. o sea, por qué soy tan boba y tomo esas decisiones así. Ya ahorita en el punto en el que estoy, todo lo que he aprendido, sé que el tratarme así no me servía de nada. Eso es algo que he aprendido con el tiempo, ¿sí? Y es, si ya la embarraste, siente la frustración, está bien, no lo vuelvas a hacer, pero tratarte mal, con desprecio, con todo eso, lo único que va a hacer es aumentarlo, no te va a ayudar Sí, a como que mejorar esa no, situación. no mejora al final y al cabo. Te sientes mucho peor, o sea, ya estás suficientemente mal, ¿para qué te tratas peor? Sí, sí. Yo creo que mi peor crisis, de hecho fue como el año pasado. Es que me cayeron muchos males encima. No, pues en realidad, digamos que conseguí trabajos, digamos que tenía como esta idea que pues toda la gente la tiene, así digan que no, toda la gente la tiene. Cuando salga de la universidad voy a tener, no, a tener ya unas cosas como, Ya, sí, ya. a ponerme a comparar, digamos, a los 22 ya mi papá tenía familia, ya tenía una casa, tenía un carro, tenía un lote, ¿sí? Ujú. Entonces, queda muy ligado a lo que hablamos. Entonces, digamos que ese proceso fue como ese choque 22 y no tengo esto. Entonces, qué vaina, que... ¿Sí? ¿Sí me entiendes? Y digamos que entré como en un declive de por qué no estoy teniendo esto, Claro. ¿sí? No tengo como el trabajo estable que quería Y tener. además que eso es matar unas expectativas. Ujú. Y eso es súper duro. Por ejemplo, a veces cuando uno termina una relación, lo que más duele no es terminar la relación como tal, que igual duele un montón, sino como matar esa idea del futuro que tú te habías pensado con esa persona. Como una idealización. Porque es una expectativa Sí. que tienes y para nosotros los seres humanos replantear todas esas expectativas es muy costoso emocionalmente. Porque ya construirlas fue costoso, ¿cierto? Yo cedo, yo tal, y volver y decir como, bueno, todo eso que yo tenía asegurado, porque esa es otra cosa, no sé, creo que te lo había dicho ahorita, y es como esta necesidad que tenemos los seres humanos de tener un poquito de seguridad. Ok. Entonces, la seguridad que me da, por ejemplo, el tener esta estabilidad, ¿cierto? O este trabajo que tú estás Sí. diciendo, esta idea de que cuando salga yo voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, pues nos brinda una tranquilidad en el momento en que lo usamos. Pero después, cuando ya no logramos eso que nos habíamos planteado, que para nosotros era el ideal, ahí es donde empieza súper grande la frustración. Sí, como que no se da en cierto momento. No sé en cierto momento y quién sabe si se dé. Porque también es verdad que hay... Qué pena. Corte. Este man, sí. No, pues normal, ya. Sí, de hecho el tema que tocas ahí, como deberíamos hablar de eso, también hay un proceso en lo emocional como tal, ¿sí? Sí. De cómo tú rompes el proceso de la tusa, porque en realidad están como, dicen que son etapas, no sé, desde tu parte como psicóloga, si es así o no. Sí existen. ¿Sí? La tusa es un duelo. Ujú. Nosotros Duelo. tenemos duelos todo el tiempo. Por ejemplo, el que les estaba contando ahorita por mi trabajo. Yo lo dejé y así yo lo haya decidido dejar, después le tuve que hacer un duelo. Tenías tusa laboral. Tenía tusa laboral. Hay tusa del estudio, por ejemplo, cuando tú ¿Estudias sales del mucho? colegio, Ah, no, bueno. cuando sales del colegio y te vas a la U, porque a mucha gente le pasa que en el colegio le iba re bien y luego en la U no le va tan No le va bien, tan bien, sí. o luego de la U al trabajo, lo que tú decías, me va súper bien en la U y luego en el trabajo no consigo, entonces Sí, es un como- duelo a esa idea. O por ejemplo a los papás cuando los hijos se van,
Eso es un duelo súper terrible también. Entonces hay un montón de duelos. Lo que tú me decías de las etapas es, sí existen, generalmente son 5 etapas. ¿Cuáles son? Ah, ¿Cuáles a ver son? si mi memoria A ver si he oído alguno. La negación, Negación. inicialmente. ¿Cuál es la negación? La negación es ese momento en el que tú dices como esto no está pasando. Por ejemplo, en una relación es cuando tú dices vamos a volver, o sea, esto es una Cuando pelea. terminan y tú dices Ajá. vamos a volver, sí. Sí, la negación, y esto tiene una función, como yo te decía, todo en la vida tiene una función, eso me parece súper hermoso, porque nosotros siempre queremos negar cosas, entonces como yo no quiero sentir, yo no sé qué, pero cuando tú entiendes eso para qué está ahí, pues ya es mucho más fácil aceptarlo. No digo que sea hermoso, a mí no me encanta estar entusada, pero lo vivo diferente. Pero pues, sí. Ya lo vivo diferente. Igual todo mundo tiene que vivirlo. Sí, en Ese Gestalt, es un buen proceso. en Gestalt, que es el enfoque que yo manejo en psicología, se habla mucho de entrégate al dolor y a la angustia tanto como te entregas a la felicidad. Y es bueno, es... Pero entonces espera, porque nos vamos por otro lado y A ver, quiero terminar a ver. el tema que estaba diciendo. Entonces el primero es la negación. Sí. ¿Cuál es la función de la negación? El dolor es tan fuerte que tu sistema nervioso y todo lo que hace es decir, te voy a ayudar a bajarlo un poquito. ¿Sí? Te voy a decir, te voy a dar el cariño, te vas a esto no está pasando, ¿cierto? Esto está tranqui. Entonces te ayuda a que ese dolor que va a ser súper intenso como que se diluya un poquito. Hay gente que dura un montón en negación. No sé si han visto, por ejemplo, cuando alguien muere y como que no hace nada, ¿sí? O sea, como que se ve re normal, no sé qué, y todo el mundo, pero ¿qué le está pasando? O sea, No, ¿por es qué que no sí, reacciona? sí. Está en negación, ¿cierto? Y estas etapas que les estoy diciendo pueden ser lineales o pueden no ser lineales. Yo puedo ya estar, por ejemplo, en una quinta etapa, que es la aceptación, y devolverme a negación, porque el duelo vuelve. Cuando ya lo aceptas y lo desbloqueas de redes. Exacto. Lo vuelves a buscar. Entonces, bueno, está negación, está rabia. ¿Se han visto la canción de Shakira? La de Bizarrap. Sí. Rabia total contra Piqué, hay que pasar por ahí. Si tú no sientes un poquito esa rabia, pues no ¿Te puedes. consumes o qué? No, es como tienes que pasar por ese momento en muchas ocasiones para ver por qué lo dejaste. Sí. Sí, o sea, como si no, pues yo me quedo pensando en quiero eso, y hay que pasar por la etapa de la rabia. Luego sigue la negociación, que la negociación es como entre tus emociones, como bueno, no era tan malo, ¿cierto? Ya pasé la rabia, Sí, tal. ya estamos bien, No estamos bien. ¿no? Entonces, No. esa es aceptación. Así bien. No, ninguna de esas estamos bien. Entonces uno cuando está bien. ¿Nunca está bien? ¿Qué sería estar bien para ti? No sé, ya como ya saber que ya pasó y ya seguir, saber que no es el fin del mundo. Okay. Porque pues hay gente que se concentra mucho, que como, no, me rompieron. O sea, yo tengo una tusa así de, uy, pues puta, ¿qué hago con mi vida? No, esta vieja me terminó, no voy a volver a tener novia, nada, ¿sí? Totalmente. Yo tuve una tusa Por así, ejemplo, pero... hay mucha gente que piensa que superó la tusa y lo que hace es que se va para el otro lado. Entonces nunca más me voy a enamorar en la vida. Yo ya aprendí mi lección y nunca me voy a enamorar. Me cierro emocionalmente y medio llega alguien. Es como medio me estoy enamorando, mejor me alejo. Entonces, por ejemplo, por eso te digo, que es estar bien para ti, porque ahí para mí todavía no estás bien. Solo estás en otra etapa, que es como el alejarte de eso. El alejarte. Pero realmente no sanaste porque no te permites vincularte con otra persona. Es que todas son iguales. Todas mienten. Eso podría decir yo también. Eso Todos no, mienten. pero tú, ¿quién crees que lleva mejor estas etapas? ¿Las mujeres o los hombres? Uf. Yo creo que... Las mujeres, yo opino que las mujeres. No, pues es que Sí, uno de depende de la man persona. a veces no lo acepta, güey. Uno de man. No, porque hay manes que suerte. Terminan No, con una y al otro no, día lo que están pasa- con otra. lo Es que que eso pasa depende de la pero eso persona. no simboliza nada. Eso no simboliza Es nada. que yo creo que más depende es como la estabilidad emocional de la persona. Pero pues eso no simboliza nada, porque hay yo, que ver cómo o está sea, la ¿qué te iba a etapa. decir? O sea, una tusa vas a estar mal. O sea, tiene que ser así. O sea, no hay quien lo... O sea, hay quienes lo llevan peor, claramente, pero yo no te podría decir, hay un ideal en el que nadie siente nada y se desvincula porque no es así. O sea, un duelo requiere un proceso emocional y eso es el vincularte con las personas. Hay duelos de amigos. A mí me han dolido duelos de amigos súper fuerte. También he tenido tusas amorosas súper fuertes. Tusas de amigos. Tusas de amigos, exacto. Entonces,
Sí, es como, bueno, no hay un ideal, o sea, sí hay un ideal de cómo podrías llevar la tusa, pero ese ideal no implica que no tengas dolor, porque es Ok, imposible no ok. sentir No, dolor no, en pues yo una digo tusa. que sí hay dolor, sí, sino que pues, digamos que uno lo va aceptando medianamente. Digamos, por ejemplo, yo creo que la tusa, pues como tal, la etapa de dolor, la mía, y pues a mucha gente que conocí era igual, como 2 semanas y ya. Yo, por ejemplo, Pero tengo amigas que les llegó la tusa después de la negación, un año después. Ush. Y he conocido chicos también así, o sea, como después de 6 meses, ahí sí, o sea, después de farrear, sí, de hacer el que no le pasa nada, no sé qué, sí, por ahí eso, por dicen eso. como, uy, ahora sí la extrañé, ahora sí, y entonces sigue Por la eso, rabia, sí. sigue. Ah, bueno, te está diciendo, está la negociación, que es como entre tus emociones, como, bueno, no era tan malo, tan. Luego sigue la depresión, que esa es la que generalmente la gente conoce más, ¿no? Como estoy súper triste. Y luego sigue la aceptación, Ya como, esa es la última. Pero lo que te digo, eso no es como que va la una a la otra, sino que tú puedes tener rabia y luego volver a es negación y luego como, ir. pero puede ser un círculo vicioso o no. Eso ya puede ser una relación como. ¿A qué te Tóxica. refieres con círculo vicioso? Sí, pues de que usted ya lo acepte, lo que decías la otra vez, que Ajá. ya lo aceptes, pero digamos, Pasa la rabia y después de la rabia como la negación. sí, Y así. y digamos que ya lo aceptaste, pero pum, lo desbloqueaste un día, te llegó un me gusta y volviste como a la No, no rabia creo que o sea eso, un círculo ¿no? vicioso, es parte, es un estímulo. ¿Es un Entonces, estímulo? ¿qué pasó? Tú ya estás más o menos bien, llega un estímulo que es algo diferente a lo que ya venías manejando. Por ejemplo, la viste en la calle con otro man. Ok. Entonces, ¿cómo no te vas a sentir mal? Así tú ya Y en estuvieras, pijama. así tú ya estuvieras como medianamente bien, ¿cierto? Sí. Ves eso y obviamente te va a activar el dolor y eso. O sea, siento que es como normal, es un proceso normal. Ya como el momento es verla con alguien más y no sentir nada. Ya, Como que- pero eso va a pasar con el tiempo. ¿Sabes qué es otra cosa que yo he aprendido resto y es re difícil de... ¿Qué? A mí me cuesta incluso ahora, y es que todo pasa. Porque tú cuando estás en la tusa, Piensas que no. piensas que nunca lo vas a superar No. y entonces claro, cuando tú dices cosas como estas, como, uy, pero ya llevo un año y todavía no lo supero. Hay duelos que son difíciles de superar, pero no insuperables. Ok. ¿Sí? Ya igual hay que ver si ya es, y siempre hay que estar como atentos si ya es una cuestión más como que requiera otro tipo de acompañamiento y todas estas cosas. Pero por lo general, un proceso de duelo se demora. O sea, para que tú ya no sientas nada, es un tiempo. ¿Cuál es un tiempo prudente para que no requiera como asistencia psicológica? ¿Tú dices A ver. cuál sería un tiempo prudente? Para mí, Sí. si me preguntas a mí, yo creo que todo el mundo requiere asistencia Sí, psicológica. en realidad sí todos tenemos Pero algo no de- solo por la tusa, sino es algo que yo, o sea, y es una de las cosas que en entre nos Sí. siempre digo, y es que yo soy de las primeras que voy a terapia, porque yo tengo cosas que necesito y tengo que tener claras, yo como psicóloga, y a veces la gente se alarma y dice, como, pero es que tú estás loca, No, o que no, tan no, mal estás, o no, no pero sé qué. digamos que eso también es un tabú casi Claro, pero exacto. en realidad todos necesitamos de Pero mi asistencia concepto es que todos en lo posible, si pueden, sé que obviamente la terapia no es económica, no es asequible, pero si tú lo puedes hacer, psicológica. No, no es asequible. no. No es asequible. Si lo puedes hacer, pues yo siempre lo recomiendo. Entonces, cuando tú dices, bueno, ¿cuál es el periodo tal? Si sientes que quieres el apoyo psicológico, para mí estaría bien. Aparte de eso, ya de lo que dicen los libros, Ah, de que es sano o no es sano, hay como estudios que han hablado, no te lo podría asegurar, pero lo he leído, de que es como la mitad de lo que duró la relación. Uy, pero Pero hay hay gente personas- por ejemplo, este tema de los casi algo, que duran como una semana y hay gente que es reentusada. Exacto. Entusada Por toda eso la te digo vida. que a mí no me gusta como generalizar. Sí, ¿no? o sea, Es que es el ideal de que el que pudo ser. Sí, Es sí. que, ¿qué pasa con los casi algo? Es más difícil de matar esa idea de hacerle el duelo porque no hubo nada, precisamente. No lo conociste, no tienes con qué Sí, en compararlo. realidad tú estás como... Estás como con un ideal. Sí, sí. Entonces matar un ideal es muy difícil. Tener rabia. Por ejemplo, la etapa que decía de rabia. ¿Cómo vas a tener rabia de alguien que nunca le conociste nada malo? O sea, para ti era un ideal en tu cabeza. Uy, sí, Uy, sí. dale con Nunca lo había pensado así. Exacto. Nunca Voy a lo había llorar un pensado rato. así. Nunca lo Ah, había- voy a llorar un rato. Nunca lo había pensado así, pero sí, eso de los casi algo, en realidad da duro porque no le conociste nada malo, ¿sí? No tienes como, no, es que eso es... Sí, en tu cabeza es un ideal. Sí, sí, sí. Tienes Siempre solo fue la perfecto. imagen ideal de la persona. Sí. Entonces cuesta mucho más. Digamos que ese proceso como que se alarga más, Ujú. podría ser, pero igual es
me imagino que tiene las mismas etapas, es el mismo proceso de superación, ¿sí? Sí, lo que te digo, puede ir y volver. Listo, entonces de eso, aclarado eso, ¿cómo ha sido, o sea, cómo es un proceso ya de crecimiento como personal? ¿Tú qué crees que tiene que llevar? Porque va ligado a la parte emocional, a la parte afectiva, que era lo que estábamos hablando. ¿Qué más tiene que llevar un proceso para el crecimiento de la persona? No, para cada persona es diferente. ¿Es diferente? Sí, para cada persona es diferente. Si tú me hablas de áreas generales, yo te podría hablar de áreas de la vida, ¿no? Como sería ideal que tú crecieras a nivel académico, a nivel personal, a nivel de familia, o sea, como amigos y todo eso. Pero o sea, ya decirte como no, es que todos deberíamos ir hacia esto, no estoy de acuerdo. Porque eso da comparación. Porque eso da comparaciones. Entonces, para mí siempre el proceso es de la persona. Por ejemplo, hace poco le decía a un chico era un chico muy tímido. Ok. Entonces, yo intentaba que él como que tuviera más confianza en él, ¿cierto? Y hicimos algunos ejercicios y no sé qué. Y él me decía, ¿tú le recomiendas esto a todas las personas? Y yo le decía, no. Porque si es un man que habla un montón, si se la pasa hablando y si no tiene conciencia de sí, lo que va a tener que hacer es, oye, sé más consciente, lleva esto a un poco más de silencio, ¿cierto? A reflexionar un poquito más qué vas a decir. Entonces, por eso no te podría decir como todos necesitamos lo mismo, porque dependiendo de tu personalidad, dependiendo de lo que te des cuenta en terapia, pues ahí vas a poder hacer un proceso personal. ¿Qué es lo que pasa? Generalmente nosotros no nos damos cuenta y creemos que estamos súper bien. Entonces uno dice, ay, yo no estoy tan mal como ese que está ya deprimido en el hospital o cosas así, pero en nuestra vida diaria no estamos tan bien, solo que nos mentimos a nosotros mismos. Como socialmente hago lo que está bien. Como esas frases por ejemplo, de futbolistas, ¿sí? Ajá. Es que abrí TikTok y ahora Ajá. eso me parece como... ¿Qué te apareció? Como un futbolista, no me acuerdo si fue Irán Mois, que decía, yo estaba triste porque jugaba sin guantes. Y hasta que vio al niño jugar sin piernas. Y uno queda como, sí, No, como... pero no tiene nada que ver. Sí, no tiene nada que ver, o sea, al final de cuentas tú como, pues no es una misma realidad, ¿sí? No. Entonces, eso es algo que hemos hablado mucho. Es como una comparación muy lógica porque no es el mismo proceso, no es la misma vaina. No, nada que ver, es como lo que te decía ahorita, no, en mi época era más difícil, Sí, no sé qué cosas así, es como, tú no sabes lo que está sintiendo esa persona, ¿sí? O sea, puede ser que para ti, para mí o para él, el hecho de que haya un día gris no implica nada, ¿sí? O sea, es como, ay, es un día gris, incluso me gusta, me parecen chéveres. Pero es que hay una persona que asocia el día gris con la muerte de su papá. No lo sabe conscientemente, pero fue así. Y entonces siempre que tiene un día gris se siente súper triste, no sé qué, yo no, ¿y usted por qué están tontos si los niños en África no tienen que comer y usted aquí triste porque el cielo está gris? Porque está lloviendo. Antes de gracias a Dios que llueve, ¿no? Y uno es como, ok, ¿me tengo que sentir peor o qué hago? Hago guapanela con queso. ¿Qué hacemos? Un pancito olímpico. Pues sí. Entonces sí, claro, para mí eso es súper vital y no me gusta como decir este es el ideal. Sí, hay cosas en las que me gustaría que todos llegáramos y es como, por ejemplo, ser más conscientes de cada uno. Es lo que te digo. ¿Qué pasa? Generalmente yo hago las cosas inconscientemente. Entonces me relaciono con la gente de ciertas maneras o lo que te decía, hay unas cosas que yo digo, los traumas funcionales. ¿Cómo son los traumas funcionales? Una cosa que yo he identificado como un trauma funcional es, por ejemplo, la gente hiperproductiva, que nunca se puede desconectar del celular, porque siempre está produciendo. Entonces, por ejemplo, en tu trabajo, ¿sí? Te escribe tu jefe a las 12 de la noche y tú sí, yo le contesto y tal. Eso es un trauma. No puedes desconectarte, no puedes poner límites, no puedes pero para la sociedad estás re bien. Oye, porque eres de los que más trabaja, eres de los que no sé qué. ¿Y qué pasa finalmente? Un burnout, un síndrome de quemarse en el trabajo. Pero es un trauma que tienes, yo le digo trauma por hacerlo más wash, pero es algo que tienes y a la sociedad le encanta que seas así, pero a ti te está haciendo daño. Sí, en realidad es algo y te lo favorecen. Algo que se ve muy común, por ejemplo, me hiciste acordar de algo. Conozco a dos personas así. Ajá. A un amigo que trabajaba en el... y creen que están súper bien. Digamos, trabajé en un ministerio, para no quemarlo, y a otro que trabajó en que trabaja en un banco. Y, o sea, ¿es el nombre del banco? O sea, si son así, no se pueden despegar del celular,
Y literal, el del banco cargaba 2 computadores Imagínate, y a cada rato, no, es que no me puedo, necesito un cargador, no sé no qué. se pueden desconectar. Y no se desconecta y el man ni siquiera dormía bien, uno lo veía a la 1 de la mañana, así, y ahí. Pero tú lo ves y socialmente eso es súper bien aceptado. No, La que gente, sí, uy, él súper es el trabajador, más responsable. él es el más responsable, no sé qué. Y yo, no, o sea, y estamos generalizando, no me gustaría generalizar. Entonces, habría que ver el caso. Pero lo estoy dando de ejemplo porque es algo que veo mucho. Y es gente muy quemada por el trabajo que quisiera coger y decir ya no más, pero no pueden porque no tienen esa El man capacidad. me decía... Y aparte porque está sustentado en que Sí. les va bien, en que la gente les dice que es súper Sí, chévere. que le gusta ser el mejor, él quería ser el mejor, Ujú. pero pues ser el mejor no creo que tampoco implique como quemar todo el tiempo en eso, o sea, creo que a veces uno se tiene que dar espacios, si algo te gusta, pues métele, pero se tiene que dar un espacio también como para descansar, pensar. Por lo que te decía las paticas. Sí, Y sí, qué sí, bonito que regresamos al primer ejemplo sí, que sí. di, porque es como, imagínate, si esa persona solo tiene el trabajo, ¿qué pasa donde se le vaya el trabajo? Donde se le vaya el trabajo, sí. O sea, la crisis que le va a dar, y es esto que muchas personas dicen, pero es que no entiendo porque, pues, yo no estoy diciendo que él se vaya a suicidar, pero esto es algo que pasa a veces en No, los... de hecho si está viendo el podcast, no. Esto es algo que a veces pasa en los suicidios, ¿no? Y es como no tengo otras redes, no tengo otras cosas, se me va una O sea, y ¿cómo- no cómo sé uno cómo llega a eso? reaccionar. Sí, de hecho, el man me contaba que, o sea, y también uno lo veía, el man no se sabía relacionar, ¿sí? Ujú. Man tuvo una novia por ahí, el man le escribía a los clientes de los bancos, ¿sí? No me acuerdo, era como algo de asesor de chequera que tienes que escribirle, ¿sí? Y el man no se podía desconectar y eso le generó muchos, porque ¿quién escribe hasta ahora? No, que un cliente. ¿Y por qué le responde hasta ahora, sí? Terminó con la pareja, bueno, sufrió ¿Ves? su tusa. Igual siguió lo mismo y no pudo llevar como ese, no pudo, sí, no pudo llegar como ese ritmo y no se dio cuenta que le estaba haciendo mal. Porque muy probablemente no lo ve. Ujú. Para ellos no es malo. Para él no es malo. Porque todo el mundo le dice que está bien. Pero eso que no es está como por chévere. llenar un vacío o algo. No sabría decirte, tendría que hablar con él a ver. Tendríamos que hablar con él. Que nos escriba entre nos y... Sí. Ah, se nos olvidó mencionar. Tienes una página entre nos donde das consejos o tips Ajá, psicológicos. ¿sí? exacto. Ay, sí. Sí, les invito a seguirla. La idea es que es una página de divulgación de salud mental en general. Entonces me gusta mucho que podamos hablar de estos temas. Por eso te agradecía tanto. Mira, por ejemplo, estábamos hablando de procesos y pudimos desglosar muchos temas. Terminamos hablando de tusas, terminamos hablando de hiperproductividad. Sí, o sea, y mira que va no muy solo ligado con a, ese. a toda la salud mental. Voy a dar otro ejemplo ahí que es de estos de que la gente cree que está súper bien y no está tan bien. Y es, por ejemplo, las personas nobles. Yo soy noble. Lo que quiero decir con esto es que cualquier cualidad Sí. llevada al extremo tampoco es tan buena como... Por eso cuando me dices, ¿cuál es la mejor? No sé qué, yo nunca recomiendo a alguien como un ideal solo así, sino es tú, con qué... O sea, es como, ¿cómo puedes llegar tú a ser lo más auténtico y agradable posible con lo que te pasa? Uy, ¿sí? pero pues es que es muy... Porque, por ejemplo, la nobleza, ¿qué pasa con la nobleza? La nobleza es hermosa, yo no estoy diciendo que no. Pero cuando la gente la lleva al extremo, entonces nunca pueden decir no. Porque una persona noble siempre dice que sí. Sí, no se puede. Pero yo pienso que eso es como muy humano, ¿no? ¿Te parece? Sí, No no ser noble no es muy humano. Bueno, sí es humano. A lo que me refiero, a final de cuentas, es que es muy humano como poner en prioridad ciertas cosas o encasillar ciertas cosas. Por Claro. ejemplo, yo soy noble y voy a seguir siendo noble, voy a ser el mejor noble. O ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando tú te encasillas, o sea, bueno, insisto, ser noble no está mal, me encanta. No. De hecho, creo que yo soy noble también. Pero tuve que hacer un proceso en darme cuenta que ese ser noble no era tan bueno en todas las que ocasiones. tenías que decir Que a que no. veces hay que decir que no. Entonces, ¿qué pasa? Tú dices, yo soy noble y me identifico como noble. O hay gente que dice, es que yo soy una buena persona, ¿cierto? Y yo, uy, ¿qué es una buena persona? Se cargan un montón con ese estigma de ser una buena persona. Y entonces resulta que un día no hice algo o hice algo que ya no era tan buena persona. Y entonces ya soy la peor persona del mundo, no sé qué. Y uno se empieza a echar unas cargas ahí encima. Que el hecho de que hagas una vez una cosa
porque reaccionas a una situación que tal vez no requería tu parte más buena persona, sino más de otro tipo de habilidades, como el enfrentar la situación, ¿sí? Entonces, ¿te hace una buena persona? No, en realidad no. En realidad no. Pero como estás tan encasillado y siempre quieres hacer lo Sí. mismo, pues no te permites nada más que eso. Como esa persona que a veces está tan encasillada en lograr algo que no se da cuenta de lo que está haciendo, ni disfruta como el proceso, sino solo quiere llegar a ta. ¿Sí? Esa es otra. Y al final de cuentas llegan y no disfrutaron nada, ¿sí? O sea, termina siendo como un logro vacío. Hay unos estudios en psicología que son bien interesantes que se llama la psicología positiva. Generalmente la psicología ha trabajado más sobre la enfermedad, ¿no? Entonces la ansiedad, la depresión y todo eso. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, y es esta otra cara de la moneda, es, bueno, se pusieron a investigar qué hacen las personas felices, ¿cierto? Son investigaciones bien interesantes y una de las cosas que se dan cuenta... Listo. Entonces, te estaba diciendo que hay unos estudios en psicología últimamente que hablan un poquito de, bueno, ¿y qué hacen las personas para estar felices? Entonces, hay dos tipos de felicidad que se han encontrado. Y lo que dice esto es que no es ni lo uno ni es lo otro. Entonces, una es esa felicidad a largo plazo, que son como actos de gratificación, se llaman. Entonces, por ejemplo, cuando yo ayudo a una persona o cosas por el estilo, que no es que en este momento a mí me vaya a dar una retribución económica, pero a largo plazo, pues sí me va a generar como algunas cosas. Por ejemplo, estudiar en la universidad. Sí. Diariamente no es la felicidad, ¿cierto? No, que no, tú digas, no, no, la qué felicidad no, como chiste estar acá. Semana de parciales. ¿Cierto? Toca esforzarse. Almuerzo. Y sé que en algún momento va a llegar una felicidad. Sí. Eso es una actividad. La felicidad es gradual. Sí, pero llámalo así, va a llegar una actividad de gratificación, eso se llama. Pero entonces hay otra que son las actividades placenteras. Y es esa felicidad, entre comillas, que es como muy inmediata. Por ejemplo, el ir de fiesta. ¿Sí? Okay. Si a mí me gusta, ¿no? Pues lo que a la gente le guste. Yo a veces les digo... ¿No te gusta ir de fiesta? A mí se gusta ir de fiesta, pero no a toda la gente le gusta ir de fiesta. Otro ejemplo puede ser tomarse un cafecito en la mañana. Ok, como una abuelita de pronto te le sube gusta la eso. dopamina. Ajá. Como un shotcito rápido de dopamina. Entonces, ¿qué pasa? Si tú todos los días te dedicas solo a actividades de gratificación, entonces como algún día, cuando yo tenga la carrera, ahí voy a ser feliz. Cuando yo tenga el carro, ahí voy a ser feliz. Pues te olvidas de vivir el momento. Nunca haces actividades placenteras. Porque, pero entonces tampoco es la otra opción. Porque a veces la gente se confunde. Entonces ahora solo fiesta y descontrol porque esto es lo que me da placer, digámoslo. Pero entonces, sí, tiene que ser un punto medio entre la actividad placentera y la gratificación. Ok. En realidad eso es un punto muy favorable porque hay gente que no lo sabe diferenciar. Yo no lo sé diferenciar a veces, ¿no? Y en realidad cuando llego a una meta a veces sí me frustro como... ¿Y esto era? ¿Esto era? Sí, ¿no era más? Sí, porque hay que disfrutar también. Sí. Pues yo creo que para ir como cerrando, me parece chévere que aquí se une el tema del proceso otra vez. Porque, ¿qué pasa? Los procesos requieren tiempo. Y creo que eso es algo en esta sociedad de inmediatez, donde los TikToks súper famosos duran 10 tiempo. Creo que eso... Hola. O no sé, bueno, ya para ir cerrando, tú me estabas diciendo que ya los procesos, o sea, todo se une, todo al final termina siendo un proceso. Claro. De lo que hemos hablado, todo se está uniendo. Lo que te iba a decir es que en este mundo como tan inmediato, donde todo se quiere ya, los procesos no se permiten. Entonces como que tú quieres ser muy bueno en algo, ya, o sea, sin ni siquiera tener... Sin hacer nada claro, para hacerlo. Nadie es muy bueno la primera vez que hace algo, ¿cierto? Tú con el podcast me contabas ahorita, ¿no? La primera vez que daba el audio corrido, no sé qué, claro, hay frustración. Sí. Pero si tú entiendes que es un proceso y que es necesario pasar por ahí. La otra es, por ejemplo, algo que yo recomiendo mucho a todas las personas es que dividan los procesos grandes en procesos pequeños. Entonces, ¿cómo se hace eso? Lo que yo te decía es que solo la U, ¿cierto? Entonces, cuando yo me gradué de la U, voy a ser feliz. Divida ese proceso re grande. Cuando no me salga un podcast corrido del audio, voy a ser feliz. Voy a dividir ese grande que tengo en varios chiquitos. Sí. Entonces, por ejemplo, yo hace poco tenía una cosa, yo le tengo mucho miedo a manejar moto. Okay. Y mi objetivo era manejar moto. Pero eso hacía que me frustrara, porque no podía manejar moto en la calle. No, espera. Espera. Me daba mucho miedo.
¿sí? Ok. Pero es que mi meta estaba muy grande para el nivel que yo tenía en ese momento. ¿Qué sería un nivel más adecuado y por lo que empecé? Aprenda a aprenderla. Ok. Aprenda después a manejarla en un Pues lugar eso cerrado. sirve para todo. Sí, Sirve total. para todo. Porque si tú te pones una meta muy grande, es como chévere, avanzas hacia allá, pero te puede frustrar el hecho de que no logras eso ya. Entonces dividirlo sirve un montón y ahorita ya le doy vueltas a la universidad en la moto. Todavía no he salido. Todavía no he salido de la universidad. No, pero me Pero siento pues orgullosa de mi proceso. la nacional es como... Es grande, como una Bogotá sí, chiquita. pero no tiene carros, estoy disminuyendo lo mío, pero sí. Sí, es un buen logro. Es un buen logro. ejemplo Sí. para que puedan entender esto de, por ejemplo, no es la Rápido, U, psicólogo. sino es cada semestre, ¿cierto? Es cada materia, es... Un paso a paso. Porque si yo me concentro solo en lo que no he logrado, me voy a frustrar más. Sí. Mientras que si yo miro, oiga, no he logrado esto, quiero lograr eso, pero ya logré esto, ¿sí? O sea, miren un poquito hacia atrás que sí han logrado, porque uno se frustra un montón pensando en no he logrado esto, no he logrado lo otro, ¿Cuándo lo voy a lograr? ¿cuándo lo voy a lograr? Pero mira hacia atrás y, ok, eso no lo he logrado, lo voy a lograr algún día, claro que sí, pero ya logré esto, ya logré que el podcast solo salga desfasado 2 segundos. Cuando al principio me salía desfasado 10. Bueno, no sé. es un chiste. No le eches la sala a En realidad este podcast va a quedar bien. Va a quedar bien. No Esperemos sabemos, que sí. esperemos que sí. Bueno, nos agradó tenerte en Cómo se topa. Yo creo que este podcast va a ser muy bueno para todas las personas porque en realidad todos vivimos como en un constante proceso. Ok. Más, Espero que me vuelvas a invitar a Cómo se topa. claro, después, claro. más Después adelante. grabamos uno en la Nacional. Eso. Uno grabamos Los en la invito. Viáticos, Cordialmente viáticos. invitados. Viáticos. Nos invitas a la Nacional y ¿por qué no uno ven acá entre nos Claro que sí. grabar uno y como promover también este tema? O sea, la salud mental al final y al cabo Es que es un tabú, güey. sí, hay gente que la ve como tabú, pero es algo necesario. Y es algo necesario de tratar y ver que en realidad lo que tú sufres no es diferente a lo que sufre la demás personas, que lo sufran. Es diferente, pero de fondo no. Pero de fondo no, sí, porque todos se frustran, todos tienen procesos, todos se quieren saltar escalón del proceso. Por ejemplo, para tener plata, todo el mundo quiere tener plata sin Ya, hacer nada, ajá. sí, y más ahorita. Entonces, este ha sido Cómo se topa con Alejandra Barrera y no sé si quieras decir algo último. Redes No. sociales. Redes sociales. Sí, pues que me sigan en mis redes sociales, @entrenos, raya al piso. Sí, de psicología. Lo vamos a poner acá. Sí, ya se lo ponemos. Esa descripción. Sí, Pero- entre la psicología. Y solo como un mensaje final a todas las personas que nos pueden estar escuchando, como Vayan al psicólogo. no solo que vayan al psicólogo, sino que se traten con cariño. Y si no tienen plata, pues hablen con un amigo. Exacto, Sí. hablar con las personas, buscar esa ayuda que pueden estar necesitando. Creo que te puedo mandar también para que lo pongas de pronto en la descripción como líneas de ayuda de emergencia. Ok, sí. Que sí, creo sí. que podría ser necesario, o sea, podría ser importante para que ustedes guarden esos números y si en algún momento los lleguen a necesitar, pues los utilicen. Porque realmente todos, como tú dices, estamos librando nuestras propias batallas y aunque hayan unos que se hacen más fuertes que otros, no quiere decir que en realidad lo sean, sino que creo que son más valientes los que se atreven a enfrentar esos demonios que a veces tienen. Bueno, y al final de cuentas, hablen con un amigo, despéjense o marquen a las líneas de ayuda que vamos a poner. Porque O escriban no, entre nos. no están Escriban solos. entre nos. Aquí escriban entre nos. Alejandra los atiende. Sí,